Radal Televisión, bajo la gloria de Dios. Para el día de hoy vamos a ver un tema que es bastante complejo, bastante espeso, profundo, el cual Jesús habló a su debido tiempo. Y lo he titulado ¿Estamos viviendo en los tiempos del fin? Qué pregunta tan importante que nosotros debemos tener. Siempre encuentra. Escucha bien. Mira, ¿ves el cielo? Todo como medio nublado, nubes espesas, está entre la luz y las tinieblas, y muestra un camino. Todo esto tiene un significado. Definitivamente hay una batalla espiritual clara, profunda, pero que la gente no alcanza a ver en su mayoría porque el arma que se está utilizando es el engaño. Y son cosas tremendas, son cosas bien difíciles, pero la gente no se da cuenta. ¿Por qué? Porque como les decía, muchas veces estamos pensando otras cosas, predicando acerca de otras cosas, menos de lo que tenemos que hablar, que son las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y estas nos advierten que el mismo Hijo de Dios refirió o se refirió acerca de estos tiempos. No con esto estoy diciendo que ya llegó el anticristo y que ahora sí viene la persecución y demás. Nada de eso. Tampoco estoy entrando en dualidades. Lo que dicen las escrituras son realmente hechos contundentes que están aconteciendo, que se han venido alineando y que van a desembocar en la aparición del anticristo, en el rapto y en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Es algo bien poderoso, porque finalmente va a aparecer la segunda parte de la historia que Dios decidió escribir en la raza humana y se va a consumar con el Armagedón, la batalla final. Entonces mira, todo esto me ha tenido pensando, me ha tenido estudiando, me ha tenido preguntándole a Dios y son cosas bien profundas. Vamos a iniciar en esta predicación. Mira, primero que todo, entiende, Jesús lo dijo desde los evangelios hasta el Apocalipsis, confirmando en el Antiguo Testamento lo que pasó en el Nuevo Testamento y lo que vendría a futuro, dándonos una visión escatológica. En Mateo capítulo 24, versículo 24 dice, porque se levantarán falsos cristos o falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Recordemos esto. El adversario copia todo. Él no puede darte algo que no copie. Lo único que no puede copiar es darte vida eterna y los frutos del Espíritu Santo de Dios. No los puede dar, no los puede copiar, porque Él se va en contra de las Escrituras, se va en contra de Jesucristo. Jesucristo es el Logos, la palabra viva. Y entonces, recuerda que cuando Moisés se presentó delante de Faraón y convirtió la vara de él en una serpiente, así también hicieron los brujos de Egipto. Convirtieron sus varas en serpiente, pero la serpiente de Moisés se tragó a las otras serpientes. ¿Qué significa? Que el Dios al que representaba en ese tiempo Moisés, era mayor que los dioses de Egipto. Entonces nosotros debemos tener en cuenta qué es lo que Dios nos ha dicho, porque hay un engaño que se está tramando y la gente no está cayendo en cuenta, porque ese engaño es sutil, ese engaño
está dosificado como cualquier medicamento. ¿Para qué? Para que la gente no pueda abrir sus ojos y no pueda entender qué es lo que está aconteciendo. Entonces, el mismo Jesús dijo que en los tiempos postreros habrían guerras, rumores de guerras. Hace rato lo hemos visto. Encontramos que hubo la guerra mundial, la Primera Guerra Mundial, luego la Segunda, y encontramos que en cada nación, en cada lugar, se han desatado guerras internas entre guerrillas y ejército, en fin, etcétera. De eso en Colombia lo sabemos mucho porque llevamos más de 50 años en una guerra interna. Entre las guerrillas, grupos al margen de la ley, el narcotráfico y las Fuerzas Armadas. Entonces, mira, es algo bien tremendo. Pero dice que se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Y lo que siempre les he dicho, la iglesia es un lugar donde nosotros debemos ir a conocer quién es Jesús, Dios Padre, Dios Espíritu Santo. ¿Qué dice la escritura de ellos? ¿Qué les gusta, qué no les gusta? ¿De qué o acerca de qué se refería Jesús en cada palabra? Ojo aquí. Muchos pensamos que hay que hacer tanta obra social, que nos dedicamos solamente a hacer obra social, pero nos olvidamos de la esencia. La palabra es arrepentíos. Esto es tremendo, esto es bien poderoso, esto es bien tenaz, y la gente no cae en cuenta. Sin arrepentimiento no hay nacimiento nuevo, no hay vida eterna, hay condenación. Muchos llegarán a decirte muchas cosas, que Dios te va a dar casa, carro, beca, cónyuge, todo lo que quieras, pero no te van a llevar a arrepentirte. ¿De qué? De las concupiscencias de tu corazón hacia la maldad. Harán señales, harán prodigios. Dice que el falso profeta hará llover fuego del cielo. Por eso vemos aquí ¿cómo se podría decir? Este meteorito cayendo a tierra y demás. Una cosa bien tremenda. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que engañan a la gente. Pero la mentira que está utilizando Satanás y que la gente no se da cuenta es que está exacerbando el humanismo, lo que el hombre puede hacer, la sabiduría y al mismo tiempo, el hacer el bien. Y la gente no se está dando cuenta. Jesús lo habló clarísimo. Lo vamos a desarrollar en medio de esta predicación. Continuemos. Mira, en Apocalipsis capítulo 13, versículo 14, versión Reina Valera de 1909, dice, y engaña a los moradores de la tierra por las señales que le ha sido dado hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan la imagen de la bestia que tiene la herida de cuchillo y vivió. Escucha bien. Recordemos que hay una Trinidad celestial, Dios Padre, que es el que tiene la máxima autoridad. Dios Hijo, el que sigue, al que le fue sujeto todas las cosas, cielo, tierra, aguas, infierno, todo está sujeto a Jesús. Fue creado por Jesús, por Él y para Él. Es el Cordero de Dios, el que vino a libertar a su pueblo. Pero Él no vino como Rey victorioso. No, Él vino como un ser humano, como el Cordero de Dios. Te estoy diciendo varias cosas que en este momento de pronto no me puedes entender a profundidad. Pero cuando lleguemos al punto, te voy a explicar que eso es la primera parte de la historia. Una historia de amor, de misericordia que Dios tiene con su pueblo. Y que no toda la raza humana está para ser apartada para Dios. Que falta, perdón.
la segunda parte de esta historia. Y ahí es donde volverá como rey y sacerdote. Una cosa bien tremenda. Entonces, mira, ¿qué es lo que pasa? Van a usar señales, van a usar milagros, van a hacer cosas deslumbrantes para que la gente crea en el falso profeta, en la bestia, y adoren al dragón y a la bestia. Cuando la gente adora a la bestia, adora al dragón. ¿Quién es el dragón? El diablo, cuya función es perseguir a la iglesia. Por eso, cuando llegue el anticristo, van a ser 3 años y medio de persecución sobre toda la iglesia, sobre el pueblo de Israel y la iglesia de Cristo. Va a ser tremendo, bien tenaz, bien fuerte. Pero la gente sigue en su afán de su vida, y entonces piensa que el cristianismo, yo voy a la iglesia y entonces ya soy salvo. Voy a la iglesia, Dios está conmigo. Yo voy a la iglesia, Dios está agradado conmigo. No dejan atrás sus malos comportamientos. No dejan atrás sus cosas y concupiscencias con el pecado. No los dejan atrás. ¿Por qué? Porque dicen, tú estás aquí en la iglesia, estás bien. Oras. Y entonces caemos en el que peca y reza empata. O caemos en una religiosidad terrible, bien tenaz, donde nos volvemos legalistas y donde empezamos a trastornar la palabra y empezamos a ver que se empiezan a vislumbrar y se empiezan a presentar diferentes tipos de doctrinas falsas y de movimientos falsos. ¿Todo para qué? Para empezar a engañar a la gente y a confundirla. Lastimosamente se ha caído en un, ¿cómo podría decir? En un error tan grande. Lo voy a hablar no con lenguaje técnico, sino con un lenguaje sencillo. Hemos caído en que pensamos que solamente se trata de asistir a la iglesia, de oír la palabra de Dios, de tener un aleluya en la boca, pero realmente de lo que se trata es que nuestras convicciones, nuestra profesión de fe o nuestra decisión de fe va a ser probada desde los cimientos. Entonces, el adversario es experto en engañar y hacer ver las cosas todo lo contrario a como Dios las ve. Y entonces, mira, les permitirán hacer milagros, que son esas señales. Por eso el Evangelio de Juan, que es el Evangelio de los signos, nos habla acerca de las señales. Jesús vino haciendo señales. La gente creyó en Jesús por las señales que hacía. El adversario va a copiar todo esto. El anticristo es un hombre, un líder. O sea, que el adversario también va a utilizar un cuerpo físico, un ser humano. ¿Para qué? Para empezar a encantar a la gente, para que la gente le siga y adore lo que él adora. Y están sucediendo cosas tan tenaces y la gente no abre los ojos. ¿Por qué? Porque siguen en ese velo. Para poder abrir los ojos es necesario adentrarnos en las escrituras y empezar a investigar, profundizar. La cuestión es tremenda y cuando terminemos esta prédica, ojalá Dios quiera, cada uno podamos abrir los ojos de una manera profunda, porque es bien tremendo lo que se está entretejiendo y la gente sigue en su afán del tener, del ser y demás. Y no se dan cuenta que todo eso ya fue descrito en el 666, el número de la bestia, el que va a ser impuesto en el brazo, o sea, en la mano, perdón, o en la frente. Y la gente ni siquiera sabe el significado de esa numerología. No sabe nada. Todavía sigue en su afán.
casándose y dándose en casamiento. Y ese es el problema, que la gente no comprende y entiende lo que está aconteciendo. En los tiempos postreros se están acercando cada día más. La Biblia nos habla acerca, escucha bien, de que primero aparecerá la bestia y luego aparecerá falso profeta o anticristo, que vendrá como un líder a traer paz cuando él diga paz, es porque el mundo empieza a clamar paz, paz, paz y promete traer paz, pero detrás de esa paz viene una persecución terrible, donde nadie podrá comprar y vender si no tiene esa marca, la marca de la bestia. Escucha bien, porque ya los acontecimientos se están dando y la gente no está entendiendo. La gente no está entendiendo. Ahora, el nuevo engaño que está utilizando la iglesia de Satán es empezar a hacer cosas buenas, rechazando cosas malas, pensando que así la gente, pensando, no, si estos, mira, estos también buscan hacer el bien y demás. Escuche bien, porque ya el engaño está desatado y la gente no se está dando cuenta. Y esto es profundo, esto es bien tremendo. Esto es tenaz, tenaz, tenaz. Ojo, miren, continuamos. Por favor, presta atención a esta imagen. Todo parte de aquí. En la primera imagen, a mano izquierda, encuentras a Jesús golpeado, a Jesús encadenado. Jesús vino como el Cordero de Dios, el varón de dolores. Escúchame bien. ¿Por qué los judíos no creyeron en Jesús cuando él vino? La mayor parte de judíos no creyeron porque lo que él enseñaba y hacía no cumplía con las expectativas del Mesías que ellos tenían. Las expectativas mesiánicas que tenía el pueblo judío eran las siguientes. Ellos sabían que iba a venir un rey victorioso que los iba a libertar de la opresión romana y que en ese tiempo incluso los ángeles se iban a manifestar. ¿Por qué? Porque la cultura judía había tenido mucha interacción con los ángeles. Jacob tuvo que pelear con el ángel de Jehová. A Abraham se le presentó el Señor, el ángel de Jehová. A Moisés se le presentó el mismo Jehová. Le dijo, yo soy el gran yo soy. E iban acompañándolo ángeles, el ángel de Jehová. En el día como columna de nube, en la noche como columna de fuego. A Gedeón se le apareció un ángel. A María se le apareció un ángel. A José se le apareció un ángel. Escuche bien lo que le voy a decir, pero escúchelo bien, bien, bien. A Daniel se le apareció un ángel. Y así sucesivamente. A Josué se le apareció un ángel. La cultura judía, en el libro de Hebreos, específicamente, ese libro está escrito así, porque la cultura de ellos estaba alrededor de los ángeles. El Génesis menciona que los ángeles caídos se empezaron a meter con las hijas de los hombres y aparecieron los gigantes. Pero la gente no alcanza a comprender eso. ¿Por qué? Porque no hace parte de su cultura, no hace parte de lo que tienen como historia cultural. No. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No se entendió. ¿Qué no se entendió? El primer pacto que hubo con la humanidad realmente fue un fracaso. Jesús vino a hacer un nuevo pacto. Ese pacto iba a reposar sobre los fundamentos de su sacrificio, su sangre, su muerte y su resurrección.
Dios Padre lo dijo claramente en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 16. Por tanto, Dios amó al mundo, que ha entregado. La gente no entendió que ha entregado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Vida eterna. El mismo Jesús lo dijo en la última cena, bendiciendo los alimentos, dijo, tomad y comed, refiriéndose al pan, todos de él, porque este es mi cuerpo. Lo dijo claro. ¿Por qué Jesús tuvo que morir como murió? Porque en Jesús caía toda la maldición de la ley y la paga del pecado es la muerte. Jesús jamás pecó. Jesús en el Apocalipsis capítulo 5 versículo 6 es descrito, escuche bien, como el Cordero de Dios, el Cordero que fue inmolado, que fue sacrificado. En el libro de Éxodo menciona de que tenían que matar un cordero porque iba a pasar el ángel de la muerte, el ángel destructor, el Apolión, el Abadón, iba a pasar por Egipto matando a los primogénitos. Y solamente la sangre de este cordero iba a impedir que tocara a los primogénitos hebreos o judíos. Así también con nosotros. Solo la sangre del Hijo de Dios nos redime de la muerte, del poder del destructor, de nuestro enemigo. Pero la gente no ha entendido eso. Y la única manera de atraer la sangre de Jesús sobre nosotros no es diciendo, me cubro con la sangre de Jesús. ¿Cuántos que he escuchado decir eso? Y llegan los demonios y les pegan que pelas. Cuando nosotros aplicamos la palabra de Dios, escuche bien, por eso es importante enseñarle a la gente bien las cosas, pero se les está predicando acerca de lo que la gente quiere oír, lo que la gente desea en su corazón y no lo que dice las escrituras. Entendamos, Jesús lo dijo claramente, si vosotros permanecéis en mí y yo mis palabras en vosotros, entonces seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Quiénes son los discípulos? Los que no solamente oyen la palabra de Dios, sino que la aplican, la viven. En ese momento, la sangre del Cordero reposa en ellos y el adversario no podrá contra ellos, por más que les haga guerra. Aunque aclaro que dice el libro de Apocalipsis capítulo 13, que a la bestia y al falso profeta le será dada el poder de levantarse en guerra contra el pueblo de Dios y vencerlos. Jesús cumplió a cabalidad con el segundo pacto. Si Jesús no moría, no habría un segundo pacto. Si Jesús no derramaba su sangre sobre ese madero, la sangre del Cordero no nos cubriría y entonces el enemigo podría tocarnos. No serían removidas las maldiciones generacionales. Por eso Jesús les dijo claramente, destruid este templo. Él no se refería al templo que había levantado Herodes. Se refería a su cuerpo. Le dijo, destruid este templo y a los 3 días lo levantaré. Y así fue. Lo que hizo Jesús estremeció no solamente el cielo, sino la tierra y el infierno. Y ha sido tan tremendo que el infierno ni siquiera sabía qué es lo que Jesús estaba haciendo. Escuche bien, mire cómo fue la jugada maestra que hizo Dios y mire cómo el adversario es finito, no es infinito. Jesús
Dios Padre, Dios Espíritu son todo sapientes. Ellos lo saben todo. Ellos están en todo, omnipresentes. Ellos lo pueden todo. Son todopoderosos. El infierno sabía que algo estaba pasando. El infierno sabía que venía desde el cielo un Salvador. Y empezaron a buscarlo para matarlo. Y entonces utilizaron figuras como Herodes y otros. Dios empezó a hablar, el cielo se empezó a manifestar y aún aparecieron reyes magos. ¿Qué son reyes magos? Reyes brujos. Y la gente no comprende todo lo que pasó. ¿Y cuántas veces en enero se celebra la llegada de los reyes magos? Pero no entendemos qué fue lo que aconteció. Esto es una cosa tremenda. Gloria a Dios, sí. Este es un alimento para alcanzar madurez. Escuchen bien. Mire, es tan importante lo que Jesús hizo que el enemigo trata de confundir a la gente. ¿Para qué? Perdón la tos. Para que la gente no crea en Jesucristo. No hemos entendido que la artimaña de Satanás para los tiempos postreros es hacer todo igual y quitarle la fe a la gente, la fe en Jesús. De hecho, el anticristo, una de las características que tiene, según las escrituras, y que va a presentar, es que va a atacar a todo lo que se denomine como Dios. Solamente Él va a querer ser honrado, respetado, loado y demás. Recuerde eso. Las escrituras nos hablan clarísimo de todo lo que acontece y de las señales que vendrán. El Hijo de Dios en su primera parte cumplió. Él es el pan de vida. Tomad y comer todos de su cuerpo. Significa, coge la palabra de Dios, léela, estudia, escudriñala, extráele la esencia y aplícala. Y entonces, la sangre del Cordero vendrá sobre ti. La presencia del Espíritu Santo de Dios vendrá sobre ti. La gente dice, ¿cómo traigo el Espíritu Santo de Dios? Ore, ayune. Sí, hágalo. Alabe, también hágalo. Pero Jesús, el Hijo de Dios, nos demostró cómo atraer al Espíritu Santo de Dios. Fue a través de la obediencia. Cordero de Dios tenía que ser sacrificado. Como cordero fue llevado al matadero. Varón de dolores. Escuche bien. Jesús tenía que padecer. Porque en este mundo tendremos aflicción. Porque este mundo no es de Dios. Este mundo está gobernado por Satanás. Por aquel dragón que detesta a Dios y a sus hijos. La tierra gime y clama y espera la manifestación de los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque a través de Adán y Eva, por causa de Adán, fue maldita la tierra. Y la tierra necesita descanso. La tierra necesita la manifestación de los hijos de Dios, porque cuando viene la manifestación de los hijos de Dios, la tierra descansa. Ahora bien, vamos a la imagen de la mano derecha. Dice en el libro de Apocalipsis, aquellas visiones escatológicas, o sea, lo que vendrá futuro, que todo ojo le verá a Jesucristo como Rey de Reyes, Señor de Señores, regresando Él con sus ejércitos, con sus ángeles y sus salvos, a confrontar a los 4 poderes mundiales que el anticristo va a levantar en contra de Israel. Israel es el reloj de Dios, y si usted no le presta atención y no entiende lo que está pasando con Israel,
se friega, porque eso está desencadenando todo. Y finalmente vendrá el Armagedón. Escuche bien lo que tengo que decirle, porque esto es bien tenaz. ¿Usted quiere saber cuándo llega el anticristo? El anticristo, primero, va a ser un líder mundial. Segunda característica, va a traer una paz, porque en ese momento todas las naciones van a decir paz, 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 o sea que va a haber muchas guerras, porque Jesús lo dijo, oiréis de guerras y rumores de guerras, oiréis de terremotos, todo eso lo estamos viendo, desastres naturales por doquier, lo estamos viendo. Tercero, escuche bien, usted ve esta característica que le voy a mencionar, y ahí es que llegó el anticristo. Este líder se va a sentar en el pináculo, donde Jesús leyó Isaías 61, donde Jesús leyó en aquella sinagoga, el Espíritu del Señor está sobre mí. Usted ve eso, y ese es el anticristo. No hay más que hacer. La gente nos está dando cuenta. Mire los personajes que están apareciendo en las figuras políticas, sociales, económicas, los principados. ¿Qué hacen? Estos ponen a nivel mundial lo que es la parte, las políticas, a nivel económico, a nivel, valga la redundancia, político y religioso. ¿Por qué cree que Jerusalén? Escuche bien, en Jerusalén, en el templo, confluyen las tres religiones más grandes, el judaísmo, el islamismo y el cristianismo. La gente no está despertándose. La gente en las congregaciones está adormecida porque se les predica o de la prosperidad o se les predica un evangelio tan light. Al final de los tiempos, lo que va a ser probado es nuestra convicción, nuestra fe, nuestra identidad. Desde antes, el enemigo ha tratado de derribarle la identidad al pueblo de Dios, a tal punto que Israel tuvo que pasar por 7 imperios. Recuerda, el egipcio, el asirio, el babilónico, el persa, el medo, los griegos y los romanos. Y en todos trataron de dañarles la identidad. Por eso hay judíos que son helenistas, o sea, más inclinados hacia los griegos. Pero eso la gente no lo sabe. Y entonces el Señor nos dice, iglesia, deben estar fundamentados en mi palabra, o sea, en las sagradas escrituras y en mi testimonio. Revisemos lo que Jesús hizo, lo que Jesús dijo, lo que Jesús enseñó. Ahí está el secreto de todo. Continuemos. Mira, para terminar, escucha bien que esto es tremendo. Mira, primero que todo, debemos tener en cuenta el movimiento geopolítico y social. Ya se están proyectando varios líderes. Líderes políticos, económicos y religiosos. Y la gente no cae en cuenta todavía. El último adelanto de la ciencia. Científicos chinos crean un robot con cerebro hecho de células madres humanas. Este número, 666, es el número de la bestia. En el contexto bíblico, se dice que el 666 está asociado con un ser maligno, la bestia, que aparece en los últimos tiempos y que es símbolo del mal,
el pecado y la oposición a Dios. Escucha bien, estas tres cosas se van a exacerbar. El mal, el pecado y la oposición a Dios. El Apocalipsis describe cómo este número se vincula a una figura poderosa y corrupta, a menudo identificada como un líder autoritario o un sistema opresivo. Esas dos cosas también vendrán. Líder autoritario y un sistema opresivo. Lo que la gente no se da cuenta es que el 6, el número del hombre, 3 veces 6, va a ser exacerbada la figura humana, va a ser exacerbado el conocimiento, lo que es la sabiduría, la compasión y el humanitarismo. Esas tres cosas se van a exacerbar, esas tres cosas se van a manifestar, donde tú podrás ver sabiduría, donde tú podrás ver compasión y donde podrás ver el humanitarismo. El 666 viene de un código numérico llamado gematría. Esta se la utiliza en el estudio de la Torá. La gente está dormida y el enemigo está moviendo sus fichas. Está moviendo sus fichas y la gente sigue adormecida. Y el arma que va a utilizar el enemigo es el engaño. ¿Quién va a pensar mal si ven sabiduría? ¿Quién va a pensar mal si ve compasión? ¿Y quién va a pensar mal si ve el humanitarismo? Se exacerba los descubrimientos científicos, se exacerba la calidad humana y demás. Porque ese es el engaño. Pero después vendrá lo que es el mal, el pecado y la oposición a Dios. Lo que es el autoritarismo y el sistema opresivo. ¿Por qué? Porque la moneda, o sea, a nivel mundial, para poder comprar y para poder vender, va a ser a través del chip que va a ser introducido o la marca de la bestia, que es el 666, en la mano o en la frente. Y la gente no se está dando cuenta. Y estamos hablando de que ya están hablando ojo aquí, están hablando de criptomonedas con nombres específicos y demás. Entonces, mire, nosotros debemos entender y ejercitar nuestros sentidos espirituales. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos, nos fregamos. Y como dice Ruth, la gematría bíblica es un método de interpretación de los textos bíblicos. Escuche bien, que se basa en asignar un valor numérico a cada letra del alfabeto hebreo. Sí, claro, pero es que el asunto es este. Dentro del alfabeto hebreo se habla de 3 tipos de letras que representan el nombre de Dios. Y que si usted lo dice, no significaría nada, no tendría un sonido así. ¿Ya me hago entender? Esa es la cuestión. Y entonces entramos en conflictos, en contiendas. El enemigo está envolviendo y encegueciendo los sentidos espirituales de la gente. Y la gente no se está dando cuenta el engaño que viene. Y por eso es importante hablar acerca de eso. ¿Sabe por qué? Porque si nosotros no entendemos, si nosotros no abrimos bien los ojos, nos fregamos. Porque esto ya se está dando. Ahorita hay una controversia, ni la tenaz, por un saludo que hizo Elon Musk en su posesión, que tiene que ver con el saludo nazi. Hay muchas cosas que están pasando y hay muchos símbolos que se están utilizando y la gente no está cayendo en cuenta. Y poco a poco esto se va a desarrollar hasta que aparezca el anticristo, que conforme a lo que se está presentando, o ya está acá en la tierra o está próximo. Pero entonces, ¿qué podremos decir? Ya llegó el tiempo final.
No, la Escritura dice, el inicio de dolores de parto. Solamente llegará el tiempo final cuando aquel anticristo se manifieste. Y entonces vendrá el rapto y después vendrá 3 años y medio de una persecución tan terrible, dice la Escritura, que aquellos que decidamos creer en Dios, aquellos que no partan con el Señor, tendrán que ofrendar su vida, serán decapitados por causa de Cristo, porque la persecución será severa, terrible. Y hay algo que dentro de todo lo que estudiaba, mencionaba, este número de la bestia, dentro del código numérico, lo relacionan con Nerón. Nerón, ¿quién fue? Un emperador romano, que era pirómano. Él quemó la biblioteca de Alejandría y le echó la culpa a los cristianos, y de ahí se desató una persecución sobre los cristianos terrible. Él utilizaba en el Coliseo romano a varios cristianos como antorchas humanas mientras estaban crucificados. Los prendía fuego, les prendía fuego. Y a otros los entregaba como alimento a las bestias salvajes, como leones y demás. ¿Todo por qué? Para satisfacer lo que en su maldad había, en su corazón malvado había. Y entonces, en ese tiempo, el pueblo romano se gozaba en medio de eso y en medio de las batallas con los gladiadores, aquellos hombres luchadores que tenían que enfrentarse por salvar su vida. Entonces, miren cómo es esto. Esto es bien tremendo, pero la gente sigue pensando en que no. Sigue pensando en la parte política de su país, en la parte económica, el problema que tiene con su esposa, el problema que tiene con sus hijos, en fin, etcétera. Pero no nos damos cuenta de lo que está viniéndose. Y una de las características que Dios dijo, que Jesucristo se refirió a lo que sería el tiempo, los tiempos postreros, dice que el carácter del hombre de los tiempos postreros, dice, serán amadores de sí mismo. Por eso les estoy diciendo, préstele atención a este código numérico, 666, 6, el número del hombre. Será exacerbado todo lo que tenga que ver con el hombre. Será exacerbado los alcances científicos. Será exacerbado, recuerde, aún le será dada la capacidad de infundir aliento de vida sobre la bestia que fue herida. Eso solo lo puede hacer Dios. ¿Qué significa darle vida? Dios nos, según lo que dice en el libro de Génesis, Dios sopló aliento de vida y nosotros tuvimos vida. ¿Qué es lo que están haciendo? Mire este robot. Ya le están imponiendo, ya le están implantando un cerebro humano creado a base de células madres. Que esto es científicamente totalmente posible. Sabiduría, compasión, humanitarismo. Recuerde eso. Ese es el engaño del adversario. Todo lo que tenga que ver con el hombre será exacerbado. La ciencia, el conocimiento, la exaltación, el amor hacia sí mismo. Por eso es que encontramos la generación que tenemos en el momento. Una generación que no piensa sino solamente en ellos, solamente en el bienestar, en el vivir, en el ahora, mas no miran más allá. Y por eso la inmoralidad se ha desatado. Ahora no les interesa nada, simplemente vivir bien. No les interesa vender su cuerpo por una mesada o por sacarlos o para que los saquen a vivir bien. Y hacen hasta contratos con Daddy Sugar, Mami Sugar, en fin, y demás. La gente no está cayendo en cuenta. Los tiempos se están alineando. Todas las cosas y los personajes están apareciendo. Nosotros debemos tener claridad qué es lo que está aconteciendo, porque muchos serán engañados, incluyendo aquellos que son salvos. Por eso te invito, vamos a orar. Esto es tremendo. Aquí este tema hay mucha tela por cortar. Pero lo más importante que hay que dejar en claro es que nosotros debemos estar atentos, porque esto es lo que se está manifestando. Y en base a esto
es que viene todo ese engaño y viene el desenlace de lo que se conoce como la segunda venida de Jesucristo. Recuerda, van a utilizar señales. La gente va a quedar impresionada, impactada. Va a manifestarse con toda, tanto el infierno como después el cielo. Y entonces, cuando ya la gente ve a Jesús en una nube, ya ahí ya no hay más tiempo de nada. Viene a lo que viene y listo. Así de sencillo. Dice que todo el mundo ahí dice que comprenderá quién es Jesús y se arrepentirán de haberle hecho el daño que le hicieron. Por eso vamos a orar. Chadai Televisión, bajo la gloria de Dios.